¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes ya, siendo las 12 de la tarde, hora de Ciudad de México, con 5 minutos. Vamos a iniciar con esta sesión. Así como Leslie lo agradeció anteriormente, yo también agradecerles el espacio que nos están regalando en esta tarde de miércoles, esperando que se lleven gran parte de información. Recordando que esta es la segunda parte de la sesión de Hablemos de Ciberseguridad. Una de las o de los objetivos que nosotros nos planteamos, el por qué llevar sesiones donde estemos hablando prácticamente de un tema general de ciberseguridad, fue gracias a la solicitud que nos hicieron, en este caso, algunos partners, algunos distribuidores, donde este tipo de sesiones tal cual las podemos nosotros replicar. Claro, está con el objetivo que ustedes le deseen poner. Inclusive, si ustedes desean la grabación, posteriormente a una serie de correos que va a estar enviando mi compañera Leslie, gerente de marketing, para que ustedes puedan descargar no solamente la grabación, sino también la presentación. Ahora, al ser una sesión o la segunda parte de una sesión, nosotros nos hemos dado a la tarea de generar una carpeta, el cual se las vamos a compartir en este caso a todos los que nos soliciten. Anteriormente hicimos la mención que íbamos a estar compartiendo información. Eso sigue completamente en pie. Sin embargo, lo vamos a hacer en esta ocasión a través de una liga porque es bastante información. Retomando, retomando prácticamente lo que hemos estado haciendo, a ver, un segundo, listo. Retomando lo que anteriormente hemos estado haciendo, como ya lo explicó Leslie, estas sesiones las estamos haciendo por lo regular cada miércoles. Eh, este prácticamente es el calendario que estamos nosotros manejando, ya se encuentra completamente programado. Les extendemos la invitación completa para que se registren. Vamos a estar haciendo ahí cosas interesantes. Con la sesión de hoy vamos a terminar lo que es una sesión, vamos a hablarlo así, generalista. Sin embargo, ya después del 28 de agosto, el 4 de septiembre, 11 de septiembre, 18 de septiembre, vamos a estar nosotros abordando ya temas puntuales de las soluciones. Eh, a raíz del feedback que me han dado de las sesiones pasadas, en este caso de la parte uno y de la sesión de portal, nos hicieron los comentarios, oye, en la sesión pasada también hablamos de Apex One, por ejemplo, y de tema de Tipping Point. Eh, Prácticamente en estas sesiones, adicional de que vamos a tener o nos va a estar acompañando o nos da, en este caso, la facilidad de no solamente llevar la información que nosotros estamos generando para ustedes, sino también corroborarla con el equipo de Trend Micro. Es importante que puedan echarse una vuelta para nuestra sesión. ¿Por qué? Porque vamos a estar, sí, retomando puntos estratégicos de las sesiones pasadas, pero adicional vamos a estar trayendo diferentes elementos de información que hoy en día nos van a permitir darle frente a nuestro negocio. Como lo comentábamos, vamos a tener no solamente para Apex One, sino también para el escenario de protección como Deep Security en la nube o los escenarios de análisis de vulnerabilidades, inclusive con Tipping Point. Todas las sesiones nos van a estar acompañando el equipo de Trend. Eso es importante porque es una demostración más de que parte de Licencias Online y todo el equipo que trabaja a nivel regional en los países, no solamente con México, sino todos los países que conforman la oferta de Licencias Online a nivel Latinoamérica, estamos trabajando en conjunto con el equipo Trend también a nivel Latinoamérica. Entonces, los invito, cordialmente invitados a que nos acompañen nuevamente en las sesiones, inclusive con Tipping Point vamos a tener ahí elementos que a lo mejor ustedes ofertas de valor que a lo mejor ustedes no habían mapeado e inclusive nuevas actualizaciones. Va a estar súper bien, los invito a que no se las pierdan. Si ustedes o cualquiera de ustedes no han tenido la oportunidad de que les llegue las invitaciones completas, por favor, mándenle un correo a mi compañera Leslie Juárez, ljuárez@licenciaonline.com, para que ella nos ayude con la invitación. ¿Vale? Iniciando un poquito ya con este escenario, respetando completamente ya la hora de nuestra sesión. En la sesión pasada, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Prácticamente fue marcar la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad.
el contenido de la presentación fue completamente enfocado a poder nosotros posicionar una conciencia de ciberseguridad o los famosos awareness con diferentes prácticas o tips and tricks que nosotros vamos a poder estar tomando al día a día en nuestras actividades, en el cual vamos a empezar a mitigar y empezar a generar una conciencia de saber bienestar. Eh, explicamos completamente el estudio de saber bienestar de la OEA, en este caso es de la organización presente en temas de ciberseguridad y ciberbienestar a nivel Latinoamérica. Entonces, este tipo de información es bastante fuerte. Al día de hoy, les voy, en el archivo que vamos a estar nosotros juntando, les voy a mandar el documento de 2018. Sin embargo, ahora para 2019, a finales del mes de agosto, va a estar el lanzamiento del nuevo informe. Nosotros aquí a nivel México lo vamos a tener por ahí del 30. Con gusto, posteriormente, el que me lo quiera pedir después del 30, se lo puede enviar. Es un libro completamente físico, sin embargo, nosotros lo vamos a estar compartiendo a nivel digital. Únicamente estamos esperando las autorizaciones. Para la agenda del día de hoy vamos a presentar la evolución de la infraestructura tecnológica. Es importante este tema, ¿por qué? Porque prácticamente va a ser con aires en temas de seguridad. ¿Cómo ha evolucionado la infraestructura desde que iniciamos a utilizar servidores físicos, infraestructura física, hasta conceptos que hoy en día están completamente rompiendo la barrera de la evolución a nivel servicio, a nivel infraestructura? No vamos a dejar de lado el tema de ataques, ¿vale? El tema de ataques o inclusive los escenarios de intrusión de malware, los estamos ya manejando, pero ya en un concepto mucho más general. Nos estamos enfocando más en ataques avanzados, inclusive las famosas ATP, para poder entender un poquito más cómo fue la evolución y a qué nos estamos enfrentando. Tendencias de riesgo, ¿no? Prácticamente está completamente basado en los estudios tanto de diferentes instancias de ciberseguridad que retroalimentan que prácticamente a nivel Trend Micro están robusteciendo los elementos de Partners Alliance con diferente información, diferentes elementos para poder crecer toda la información de reputación que manejemos como vendors. Y hasta el último vamos a cerrar ya como introducción a las siguientes sesiones la estrategia de Trend Micro para que encontremos la finalidad de por qué aventarnos una sesión de hablemos de ciberseguridad 1 y hablemos de ciberseguridad 2. Ahora, iniciando ya en materia, les voy a dejar un glosario. Prácticamente este glosario es para que ustedes lo puedan consultar ya una vez que nosotros les pasemos la presentación. Es un glosario prácticamente general, ¿no? Desde qué es un antivirus, diferentes tipos de ataques, cómo es que se están manejando como el tema de botnet, escenarios inclusive más por temas de algunos términos que vamos a estar utilizando en la presentación. Son 3 láminas de glosario donde cada uno de nosotros pues vamos a poder ahí consultar ya cuando tengamos las presentaciones si hay algo que se nos atora. Recuerden que esta sesión, chicos, es para las personas que hoy en día se están incorporando al tema de protección de ciberseguridad, los que hoy en día estamos entrando en este escenario completo de terminología, de conceptos, de avance, para poder entender de una forma más natural lo que son las soluciones de Trend Micro y hacia qué punto van dirigidos. Este escenario es bastante singular. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos distribuidores, llevamos una oferta de valor hacia toda la cartera de nuestros clientes y prácticamente a nosotros como licencias online nos interesa que nosotros como distribuidores y ustedes como gran eslabón de la distribución entendamos perfectamente qué es lo que estamos haciendo. Sabemos que hoy en día en nuestro mapa de comunidad hay bastante gente de muy buena calidad, profesionistas bastante preparados en temas de ciberseguridad y es importante que lo mencionamos. ¿Por qué? Porque estas dos sesiones están pensadas para, en este caso, los dummies, ¿no? Que empezamos en el escenario de la ciberseguridad, ¿vale? Empezando un poquito con el entorno de evolución de la infraestructura, es importante mencionarlo en ese punto porque eh, desde
Años atrás, estamos hablando desde los años 70, desde los años 80, empezó a crecer mucho, inclusive se marcó una tendencia basándonos en la ley de Moore. Los que no conocen la ley de Moore, prácticamente es una ley que nos dice que eh, en un determinado tiempo la evolución tanto del procesamiento y del crecimiento de las tecnologías va a ir desfasándose. ¿Con qué se va a ir desfasando? Con nuevas tecnologías. Prácticamente bajo ese mismo contexto, conforme han pasado los años, hemos vivido una gran evolución en el tema de la infraestructura tecnológica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este caso o un ejemplo bastante esquematizado es, nosotros prácticamente crecimos con una administración completa de servidores físicos. Posteriormente, esa evolución nos llevó de la mano a que prácticamente nosotros empezáramos a tomar una parte, más bien una postura bastante fuerte en el tema de servidores virtuales. Hoy en día, hablando en cuestiones de ciberseguridad, esa misma o ese mismo crecimiento va completamente de la mano con el tema de amenazas. ¿Por qué? Es cierto que nosotros como personas o personal de seguridad siempre debemos de estar al pendientes de cuáles son las evoluciones que han tenido los escenarios de infraestructura. ¿Por qué? Porque adicional a eso también conlleva a traer un crecimiento de nuevas amenazas, amenazas dirigidas e inclusive los métodos de ataque de los cibercriminales. Entonces, es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque ya una vez que estuvimos en servidores físicos, la trascendencia o inclusive la tendencia que tuvimos hacia el crecimiento de infraestructura fue llevar toda esa infraestructura que teníamos en entorno físico a un entorno virtual, posteriormente hacer el manejo de escenarios virtuales para diferentes aplicaciones, servidores completamente dedicados a alojar bastantes elementos críticos de la producción de las diferentes empresas. ¿Por qué lo mencionamos así? El beneficio del por qué se haya migrado de equipos físicos a tener granjas de servidores virtuales es básicamente por el tema de performance, donde ya tuvimos equipos con mayores capacidades de procesamiento, mayores capacidades de memoria, tuvimos inclusive arquitecturas mucho más enfocadas a diferentes estrategias de negocio, como puede ser infraestructura, inclusive elementos bastante fuertes que conllevaban no solamente a la evolución, sino también a la evolución del mismo negocio. Este escenario va de la mano con la tendencia que se tuvo ya una vez que estábamos en entornos virtuales, ya una vez que teníamos elementos físicos, a lo mejor en infraestructuras viejas o infraestructuras a lo mejor un poco anticuadas, que ya se estaban montando a los entornos virtuales, prácticamente de la mano nos lleva una oferta completa en la nube. Para los que hoy en día estamos abordando escenarios completos de nube, prácticamente hoy en día la infraestructura de nube es una infraestructura bastante posicionada a nivel mercado, donde hoy en día las miras de protección no solamente van enfocadas hacia ese punto. Decir, oye, en el escenario de nube yo puedo hostear un equipo o alojar en la nube un equipo con diferentes características. La ventaja de la nube fue que prácticamente yo pagaba por el consumo o por el desempeño que yo deseaba en mis servidores. Si yo necesitaba un servidor con características definidas, lo podía solicitar y si a corto plazo ese servidor ya era completamente obsoleto porque creció mi negocio, porque hubo diferentes elementos que así lo conllevaran a que el equipo se viera chico en temas de capacidades, sin tanto proceso, sin tanta inversión a nivel de infraestructura por nuestra parte, poder solicitar un equipo más grande. Entonces, esas son las ventajas partes de la nube adicional, que ya no teníamos equipo físico, que nos ahorrábamos temas a lo mejor en consumos de infraestructura física como luz, como aire acondicionado, como decir, oye, ¿dónde voy a poner mi site como empresa? Y empezaron las empresas a migrarse a conceptos de nube. Hoy en día, ¿qué tenemos dentro de todo este tipo de aplicaciones? Tenemos diferentes aplicaciones como puede ser Amazon, como los elementos de VMware, la integración entre ellos mismos, Microsoft con Azure, diferentes plataformas como IBM, los temas de Google, Oracle, con sus ofertas de nube, donde ya nos permiten prácticamente poder empezar a abordar elementos definidos de infraestructura. Ahora, este paso es un paso bastante grande en temas de performance para las empresas. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tema de seguridad? Hoy en día, el escenario de seguridad e inclusive el entorno de usuarios ha sido tan grande que hemos venido arrastrando toda esta trascendencia. Nos encontramos con clientes que se encuentran
con equipos físicos, nos encontramos con clientes que todavía tienen aplicaciones en entornos virtuales y que también están funcionando con aplicaciones en la nube. Prácticamente como resultado de este escenario me está dejando una infraestructura completamente híbrida. Y lo estoy poniendo en esta forma, ¿por qué? Porque parte de la visión que hoy en día nosotros estamos manejando con Trend Micro y su oferta para protección va basado en este tipo de elementos. Cuando hablamos de una infraestructura híbrida, estamos hablando de clientes que todavía tienen equipo físico, que tienen aplicaciones virtuales y bueno, ya también tienen infraestructura en la nube. ¿Qué es lo que hoy en día pasa? No solamente nos debemos de preocupar, ya que el usuario está en la nube con diferentes aplicaciones, sino también hemos tenido vendors hablando de Microsoft, hablando de aplicaciones de correo, hablando de aplicaciones prácticamente de ofimática, hablando de infinidad de aplicaciones que ya nos ofrecen los famosos as a service, el famoso software as a service, ¿no? Los que prácticamente lo conocemos en sus siglas son los famosos SaaS, donde prácticamente empezamos a tener diferentes variantes de SaaS. Tenemos la parte de infraestructura as a service, ¿no? El tema del IaaS, tenemos el tema de security as a service, seguridad completamente en la nube, tenemos escenarios inclusive de parámetros de identidad, parámetros completamente enfocados a ese servicio de nube, ¿no? A ese servicio como servicio tal cual y empezamos a redundar. Ahora, ¿qué es lo que a lo que estamos teniendo? Es al escenario de containers o a los escenarios de serverless, los que hoy en día empezamos a tener relación con este tipo de ofertas. Prácticamente, ¿qué nos describe la oferta? Es para todos esos corporativos donde la administración de todos los servidores, tanto aplicativos como máquinas virtuales, como terminales tontas, se empieza a generar más complejo y también los tiempos de respuestas donde yo tengo que habilitar infraestructura es bastante corto. Empezamos a ver desarrollos a nivel serverless, a nivel containers. ¿Qué me va a permitir este tipo de tecnología? Que yo pueda levantar equipos prácticamente de servicio como servidores en cuestión de segundos. E inclusive este tipo de tecnologías me va a permitir que a través de scripts, inclusive o instrucciones sobre comando, poder levantar infinidad de infraestructura en cuestión de segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a generar más infraestructura para más aplicaciones, empezamos a generar mucho más conectividades donde los niveles de seguridad se empiezan a ver completamente críticos. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos bajo la evolución de la infraestructura tecnológica es, ¿qué posición estamos tomando nosotros como distribuidores y qué oferta estamos llevando hacia nuestros clientes? Es importante, ¿por qué? Porque bajo esa línea, bajo la plataforma de Trend Micro estamos encontrando diferentes elementos que me van a permitir hacer frente ante esa necesidad. Podemos nosotros identificar si cada uno de nuestros clientes o la mayoría de los clientes en qué posición se encuentra. Si se encuentran utilizando equipos físicos, si hoy en día gran parte de su infraestructura es virtual, si ya cuentan con aplicaciones en la nube o incluso ya se encuentran optando por tecnologías a nivel de servicio para generar tanto elementos de negocio como elementos de infraestructura a nivel servicio, a nivel autonomía y también a nivel instrucción. Entonces, cuando nosotros encontramos ese tipo de clientes, entender cuáles son sus principales áreas de dolor. Entonces, bajo ese escenario, bajo esa evolución, también entramos con el tema de la evolución de malware. Si nos vamos prácticamente en la década de los 80s, inclusive en la parte un poquito antes, ya en los 60, empezamos a tener muchas variantes de elementos de ciberseguridad o elementos de seguridad de la información para la afectación de diferentes sistemas. Muchos hemos encontrado diferentes casos. Hoy en día el historial y la línea del tiempo es bastante larga e inclusive el poder hacerle zoom a cada uno de los ataques que hemos visto prácticamente ya se hace bastante complicado, pero lo podemos resumir en un escenario bastante singular. Sabemos que las primeras amenazas en tema de la evolución de malware o en la evolución de las amenazas empezamos con malware como fueron los gusanos, como fueron inclusive las detecciones de los troyanos. Empezamos a tener programadores, en este caso hackers,
que empezaban a generar software con algún propósito, saturar sistemas, llenar discos duros, empezar a afectar la distribución de los clientes. Entonces, de los clientes y de la infraestructura. Sin embargo, eso prácticamente nos llevó a que empezáramos a poner barreras para empezar a delimitar qué es lo que nosotros tenemos como corporación dentro de nuestra red interna y cómo es que nos estamos comunicando a las demás corporaciones. Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque ahí se empezaron a generar los primeros, pues prácticamente las primeras estrategias de ciberseguridad donde se incluía el perímetro. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente hace 20 años se entendió que el afectar un equipo de cómputo, el afectar una infraestructura, daba renombre, sí, a nivel reputación de hackeo. Pero ¿qué es lo que pasa? Empezaron a entender que el negocio se encontraba completamente en los datos y empezaron a entender que el negocio se encontraba perfectamente en que no se detectaran a los usuarios. ¿Qué queremos decir? Es poder entrar a esas corporaciones, estar el tiempo más holgado posible para poder tener acceso tanto a los recursos, a los datos y a diferentes escenarios, tanto a nivel financiero como a nivel secretos de negocio de cada una de las compañías. Eso se entendió hace aproximadamente más de 20 años. ¿Qué es lo que estamos teniendo hoy en día? Se empezaron a generar una oleada infinita para poder identificar los diferentes amenazas y lamentablemente esa evolución también cayó en el escenario de desarrollo de malware. Se empezaron a generar amenazas a nivel combinación, amenazas a nivel eh, objetivo para empezar a generar algunas actividades específicas. Conforme empezó a evolucionar, empezamos a generar los famosos UTM, que prácticamente eran cajas donde podíamos tener las diferentes bondades de protección a nivel empresa. Podríamos tener un firewall, podríamos tener a lo mejor un equipo de inspección. Ese equipo te permitía tener elementos inclusive de comunicación desde tu red local hacia una red externa, como puede ser a lo mejor VPNs. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el UTM? Pues prácticamente todas las empresas empezaban a adoptar tecnologías de UTM para poder hacer frente a las necesidades principales, que era el posicionar un perímetro, hacer ejemplos de inspección de datos y empezar a hacer o a generar controles de contenido para empezar a mitigar diferentes escenarios, como podrían ser troyanos, como podrían ser a lo mejor algunos ataques dirigidos. ¿Qué es lo que pasó? Ese UTM que prácticamente hemos visto nosotros en el mercado, que lo trabajan diferentes empresas, inclusive hay ofertas todavía vigentes hoy 2019, pero empezó a también a evolucionar con elementos de Next Generation Firewall, que los vamos a ver un poquito más adelante en un concepto bastante fuerte. ¿Qué es lo que permitía el Next Generation Firewall? Hacer frente a escenarios de ataques por ejemplo, de denegación de servicio, ataques dirigidos a algún servidor para empezar a corromper tanto las conexiones y el nivel de procesamiento que tenía ese servidor. Prácticamente ese tipo de ataques se empezaron a generar con fines completamente lucrativos, más con fines políticos. Hoy en día es una práctica que al día de hoy es una práctica de las más usadas a nivel ataques que empezamos a ver nosotros tanto de tendencia como de diferentes elementos hoy en día en la actualidad. Entonces, el Next Generation Firewall lo que te permitía es manejar un escenario de firmas e inclusive características mucho más superiores a los UTM que me permitían hacer anti-DDoS, antidenegación de servicio, que me cuidaban a lo mejor la infraestructura a nivel servidor, que inclusive yo tenía agentes con VPN ya con un antivirus integrado. Entonces, este tipo de elementos se empezaron a hacer tan solicitados por los clientes, donde hoy en día o en la actualidad cada una de las empresas al menos tienen un firewall y tienen un elemento de próxima generación para hacer perímetro en sus empresas. La trascendencia de malware prácticamente nosotros siempre hemos estado un paso atrás, hemos prácticamente manejado estrategias y se han generado
soluciones que me permiten abordar diferentes elementos desde diferentes puntos de vista a nivel seguridad, donde empezamos a prevenir no solamente ataques de malware, de nuevos desarrollos, sino también nos empezamos a preocupar con elementos de identidad. En este caso, tuvimos, por ejemplo, las soluciones en este caso de diferentes vendors, ¿no? Uno de ellos, bueno, RSA, donde empezaron a generar elementos de doble factor de autenticación. El concepto de doble factor de autenticación recae muy bien en entornos que se integran tanto con los escenarios de próxima generación de firewall, los anteriores firewalls, las VPNs, para poder asegurar que la persona es quien dice ser. ¿Por qué? Porque se empezaron a generar los famosos tokens, donde yo quería iniciar un proceso, me quería loguear en alguna aplicación, quería tener acceso a una infraestructura y la aplicación me pedía mi credencial corporativa adicional, un código donde yo podía o sí sacarlo de algún aplicativo o yo sacarlo de algún dispositivo que yo cargara de forma física. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque empezamos a generar no solamente protección de ataques, sino también protección ante ese tipo de ingeniería, ¿no? Hablando de ingeniería social, hablando ya de ataques con nombre como phishing, spear phishing, escenarios bastante fuertes que empezaban a eludir las diferentes tecnologías que empezábamos a tener en el momento. Entonces, esa parte es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente nos empezamos a preocupar por lo que nos podría pegar, sino también de cómo nos podrían engañar para llegar al objetivo. Prácticamente en temas de evolución empezamos a generar diferentes frameworks de malware, ¿no? Como pueden ser inclusive bombas lógicas como el tema de Dragonfly. Empezamos a tener gran carga de minería de Bitcoin, donde empezaban a secuestrar servidores y el principal objetivo de este tipo de actividades era utilizar los recursos de las empresas de la infraestructura para empezar a generar ganancias a través de la minería de códigos para poder completar una moneda virtual. Hoy en día tenemos el tema de Bitcoin, tenemos infinidad de monedas, ya alrededor, hasta uno va perdiendo la cuenta de los modelos de minería que podemos empezar a encontrar en el mercado, donde la principal actividad es secuestrar infraestructura de diferentes puntos para empezar a utilizarla con el fin de empezar a recobrar o a desencriptar los diferentes escenarios de código para poder obtener prácticamente monedas virtuales. Y adicional, pues bueno, esta línea de tiempo prácticamente trae una proyección bastante fuerte hasta lo que podríamos empezar a ver con escenario de IoT, el famoso Internet de las Cosas, lo vamos a ver un poquito más adelante, donde nos empieza a decir, oye, ¿cómo empezamos? ¿En dónde estamos parados? Y prácticamente qué es lo que nos espera. Nosotros como estrategas de ciberseguridad debemos de empezar a mirar cómo es que nosotros vamos a abordar el negocio a través de diferentes ofertas de diferentes vendors y vamos a empezar a dar una solución a las necesidades de los clientes. Prácticamente el tema, hablábamos la sesión pasada de un tema de ciberbienestar o cyberbienestar, donde prácticamente se expresa como un concepto de hacer sentir al cliente que tanto su proceso como su infraestructura y adicional como su negocio se encuentra completamente resguardado y con una estrategia completamente enfocada a empezar a minimizar factores de riesgo completos para el negocio. Parte de esta presentación, chicos, haciendo un pequeño paréntesis, si alguno de ustedes tiene alguna duda, vamos a dar pues sí, aproximadamente unos 5 minutos al final de la presentación para empezar eh, a escuchar sus preguntas, si es que las hubiera. Posteriormente, los que no alcancen a preguntar, pues bueno, también voy a poner mi correo, el que me quiera mandar un correo y podemos empezar a generar escenarios. Entonces, es importante que lo chequemos en esa parte. Ahora, empezamos ya con un escenario de ataques avanzados, vamos a ponerlo así sobre ese contexto, pero prácticamente bajo esa evolución que hoy en día hemos visto, ¿cuáles son los factores de riesgo que podrían tener los sistemas de información? Lo que hoy en día más están preocupando a las empresas es el resguardo de su información, prácticamente que ellos tengan el control del acceso a su infraestructura, tanto a nivel aplicativa como a nivel estructura e inclusive física,
Se preocupan por la autorización de los accesos a nivel red, a nivel aplicación, como lo hemos platicado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente uno de los mayores riesgos es que un agente externo a mi corporación, a mi negocio, tome control de mi infraestructura para hacer diferentes actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estemos preparados para ataques o para inclusive estrategias de command and control, prácticamente basadas a que a través de un ataque a lo mejor o inclusive a través de una técnica como puede ser phishing, se engañe al usuario para que el usuario tenga a lo mejor o pueda ejecutar algún comando con el engaño y empezar a situar a los atacantes dentro de la corporación. Ya una vez adentro, empezar a comunicarse con el exterior, empezar a extraer información, empezar a controlar los sistemas para hacer algún fin en específico. Otro punto inclusive de riesgo es el tema de monitoreo de comunicaciones, los famosos ataques man in the middle, donde prácticamente es una persona que está viendo todo el tráfico que nosotros estamos generando tanto al exterior como al interior de nuestra empresa y empieza a detectar información completamente enfocada para algún fin. Puede ser información de nuestros clientes, puede ser información de nuestro negocio, secretos de negocio, cómo es que trabaja nuestra aplicación, con el fin o robar esa información o hacer algún fraude. Empecemos a recordar que prácticamente lo que hoy en día, lo que nosotros estamos viviendo como tendencia en cuestiones de ciberseguridad es que lo que hoy en día les importa a los ciberataques es la reputación y los datos, tanto información que ellos puedan transformar en un escenario completamente tangible y tangible en recursos económicos. Entonces, bajo ese escenario también está el tema de suplantación de identidad. Hemos tenido infinidad de casos donde nos exponen los casos prácticos con los clientes donde dicen, oye, prácticamente me están pegando en la infraestructura con credenciales de mi misma empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente tenemos que empezar a monitorear, ¿no? Empezamos a tener que conocer ese tipo de elementos, inclusive apoyados de estrategias que se vean inclusive estrategias enfocadas a generar mayor conciencia en los usuarios para que no caigan en engaños, donde conocer prácticamente los procesos que maneja la empresa a nivel seguridad y empezar a generar elementos bastante sólidos para prevenir este tipo de incidentes, como puede ser suplantación de identidad. Y otro de ellas es el tema de ataques de denegación de servicio, los famosos DDoS. Entonces, prácticamente estos tipos de elementos van enfocados a perjudicar la disponibilidad tanto de mis aplicaciones como de mis servicios, como de mis servidores, como de mi infraestructura. Hemos tenido inclusive casos donde hay diferentes escenarios, inclusive muchos issues, cuando la infraestructura va en crecimiento, empezamos a manejar, por ejemplo, podríamos hacer inclusive un top 10, ¿no? De las mentiras más creídas en temas de ciberseguridad. Una de ellas es, yo ya me encuentro en la nube, entonces mi proveedor de nube prácticamente se preocupa por darme una seguridad de lo que yo estoy consumiendo, ¿no? Ese sería como el top en este caso de los issues de seguridad o de las creencias que nosotros o de los que los mismos clientes empiezan a generar. Uno de ellos es el tema de que al estar en la nube quiere decir que yo ya me encuentro seguro. Hay letras chiquitas en los contratos de los proveedores de seguridad o inclusive ya por el tema de auge, inclusive por todos los incidentes que se han presentado, ya le metieron a lo mejor una fuente mucho más grande a esas letritas, donde especifican que prácticamente nosotros somos responsables de lo que alojamos dentro de su infraestructura. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos alojando información crítica, nosotros somos responsables de asegurar esa información crítica. Ellos bajo los contratos inclusive de infraestructura como servicio o inclusive de este concepto como puede ser tener los servidores en la nube y demás, nos están obligando a que nosotros también nos preocupemos por integrar tecnologías que me ayuden a asegurar toda la infraestructura que yo pueda tener bajo esos centros de datos. Es importante mencionar, ¿por qué? Porque prácticamente ellos nos dan
disponibilidad del servicio. Ellos nos dicen, oye, al tener tus aplicaciones en la nube con nosotros, prácticamente te estamos asegurando que vas a tener un 100% de disponibilidad, ¿no? En algunos vendors un poquito menos, pero prácticamente ellos te hablan de la disponibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa disponibilidad se ve afectada por temas de seguridad, por temas de ataques, por temas de denegación de servicio? Entonces, ese tipo de elementos nos competen a nosotros como distribuidores, preocuparnos por cómo es que nosotros nos vamos a ir a la nube si nos queremos ir a la nube y cómo lo vamos a proteger, ¿vale? Hablando de este crecimiento, hablando también de esta tendencia que hemos tenido en el desarrollo de amenazas, inclusive hablando también del crecimiento de la infraestructura, se empiezan a generar diferentes conceptos. Uno de ellos son los famosos amenazas avanzadas o amenazas avanzadas persistentes, donde prácticamente se dirigen en el tema de APT. Prácticamente estos ataques es una combinación de diferentes técnicas e inclusive hay un tema bastante de controversia donde inclusive podríamos hacer a lo mejor una encuesta ahí en redes sociales y decir, oye, cuando hablamos a lo mejor de un ataque avanzado y caemos en un elemento como puede ser ransomware, muchos de ustedes ya conocen el concepto de ransomware. Para los que no lo conocen, ransomware es un ataque que completamente tuvo un auge en años pasados. ¿Por qué? Porque empezaba a cifrar la información de nuestros clientes, empezaba a cifrar la información de nuestros sistemas, como pueden ser NAS, como puede ser alguna algún elemento de storage y nos pedía un rescate por ella. Prácticamente ese rescate iba basado en la moneda digital que hablamos anteriormente, las famosas Bitcoin o Monero o lo que hoy en día encontramos en el mercado. Entonces, prácticamente ransomware, nosotros decíamos, oye, es una amenaza persistente, es un ATP, oye, pues es que ransomware explota vulnerabilidades de los sistemas operativos de Windows. Entonces, oye, pero cuando nos cae en un sistema Unix y Linux, bueno, es que es otro escenario de ransomware. Entonces empezamos a generar diferentes tipos de amenazas que pueden ser inclusive amenazas dirigidas, amenazas avanzadas, donde prácticamente la propagación de este tipo de elementos va en un escenario masivo, ¿no? Donde si nosotros no tenemos infraestructura o nosotros no hacemos conciencia con alguno de nuestros clientes para poder soportar alguno de estos ataques, empezamos a achacar, ¿no? O empezamos a echarle la culpa a los diferentes elementos de seguridad que yo pueda tener en mi infraestructura. Empezamos a decir, oye, es que tal para la plataforma que yo tengo instalada o tal equipo que yo tengo desplegado no está funcionando y pues me cayó ransomware. Hay que entender que este tipo de amenazas, hablando ya como una amenaza avanzada, son amenazas dedicadas o inclusive desarrolladas con diferentes vectores de ataque integradas de diferentes firmas de malware, donde cada uno de los elementos conlleva a traer una estrategia completamente dirigida a equipos financieros. Con el tema de ransomware y donde nosotros lo vimos más marcado, inclusive en noticias y demás, sí fue con ransomware. Después vinieron variantes de ransomware, tuvimos infinidad de casos donde muchos clientes o muchos de nuestros clientes prácticamente lloraron, ¿no? Lloraron porque perdieron mucha información. Inclusive hemos tenido clientes donde dicen, oye, Jesús, ¿cuál es una de las técnicas para recuperar la información? Mira, a veces ni pagando, ¿no? El rescate que nos están solicitando. ¿Por qué? Porque esa firma de ransomware pudo haber sido de las primeras, donde el lado contrario del atacante ya ni siquiera se encuentra el responsable del servidor, donde ni siquiera vamos a tener una respuesta, entonces ni pagando los rescates podríamos recuperar la información. Entonces, ese escenario también es bastante fuerte, bastante crítico, ¿por qué? Porque tenemos de empezar a generar conciencia, que hablábamos la sesión pasada, de generar esa conciencia de seguridad, ¿por qué? Porque el crecimiento de ataques, de amenazas a nivel infraestructura, a nivel personal, inclusive a nivel ataque, es inmenso. Muchos años, ¿no? Hablando del día de hoy, desde que yo empecé a hablar de temas de ciberseguridad, muchos años, llegamos con una campaña del terror, ¿no? De decir, oye, es que si tú no tienes soluciones de ciberseguridad, te pueden pegar, te pueden robar información, te pueden cifrar, puedes ser inclusive víctima de una botnet, ¿no? Donde puede ser una parte de una red gigantesca que esté esparciendo malware y demás. Pero realmente lo que hoy en día tratamos de hacer es
Sí, la campaña del terror, pues esa no la puedes cambiar porque es algo que afecta y eso pasa en todos los sectores, pero sí llegar con un mensaje de conciencia y decir, oye, el escenario está así, ¿no? ¿Cómo es que nos posicionamos y qué es lo que nos queremos evitar? Hablando en tema de inversión, ya hablando además de costos. ¿Por qué? Porque el escenario de ciberseguridad conlleva a tener elementos bastante fuertes con un concepto de traducir la inversión de seguridad en negocio. ¿Cómo es que nosotros la traducimos y prácticamente hablamos de los elementos de, en este caso, de crecimiento de infraestructura, cuando proponemos una nueva tecnología, traducirlo completamente en negocio bajo el concepto de decir, oye, si tú tienes un equipo, ¿no? A lo mejor tienes un servidor en la nube, tienes servidores virtuales, tienes equipos donde o infraestructura donde no tenemos las capas de seguridad necesarias, ¿cuánto nos puede costar como empresa un incidente? Entonces, empezar a mapear y empezar a hacer conciencia de decir, oye, si a lo mejor si tu proceso cuesta $1, pues el invertir a lo mejor unos cientos de dólares en tecnología, pues no te va a representar tanto retorno de inversión. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu negocio tiene el valor de $1. Pero cuando hablamos donde el negocio prácticamente es el que lleva la vida de la compañía y el poder evitar un incidente bajo una inversión mínima, ahí es cuando se traduce los elementos de negocio. Prácticamente hoy en día ya encontramos inclusive en el mercado donde nos llevan eh, a través de aplicaciones cómo podemos llegar a un concepto completo de negocio. Decir, oye, yo tuve un ataque de ransomware, yo fui parte de esta estadística para elementos de ataques de ransomware. Entonces, decir, oye, fuiste víctima de ransomware, ¿cómo respondiste? ¿Tienes un plan de recuperación antidesastres? Y muchos preguntan, oye, no tengo idea de qué es eso, ¿no? O sí, tengo algo por ahí. ¿Tienes respaldo? No, no tengo respaldo. ¿Tienes a lo mejor una tecnología que te pueda ayudar a inspeccionar el comportamiento? No, no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese mismo posicionamiento, inclusive muchos distribuidores lo hacen como oferta de valor, es decir, oye, ¿cuánto tiempo tú te tardas en recuperarte de un ataque de ransomware en tu posición actual como empresa? Bueno, te tardas tantos días, en tantos días, ¿cuánto perdiste? Perdiste tantos miles de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que empezamos a generar contrapropuestas, decir, bueno, esto te cuesta el incidente de seguridad y esto te cuesta la inversión. Esto te cuesta los servicios y esto te cuesta prácticamente el producto. Entonces, ahí empezamos a generar un poquito más de conciencia. Prácticamente estas pláticas nosotros las elevamos cuando empezamos a generar conversaciones con tomadores de decisión, elemento gerencial, e inclusive a lo mejor personas que hoy en día no están tan familiarizados con las tecnologías. Cuando tú le hablas, oye, es que te voy a hacer un ejercicio de inspección de forma lateral, no manejan el concepto. Entonces, prácticamente ese mensaje es el que nosotros podríamos empezar a manejar para evitar diferentes elementos de incidentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ransomware, no solamente hablamos de una amenaza avanzada, hablamos de una APT, hablamos de un incidente tal cual en el cual cuando se arrojó prácticamente a las redes no nos encontrábamos preparados y la evolución que ha tenido. Si hoy en día platicamos, ¿no? De la tendencia de decir, oye, ransomware ya se encuentra hasta en el Internet de las cosas, donde secuestran información de tu celular, donde secuestran información a lo mejor de tu cámara inteligente, de tu equipo de televisión inteligente. Entonces, esa parte es importante. ¿Por qué? Porque nos empieza a generar bastante contenido. Eh, esta estadística habla de lo que vemos de 2018 a 2019, es completamente actual. Parte del drive que nosotros les vamos a subir va a ser el reporte donde encontramos toda esta información para que le puedan echar una leída. Es bastante dinámico. Entonces, pues prácticamente tuvimos un aumento del 12%, ¿no?
en empresas. El ransomware en general, pues a lo mejor tuvo una disminución en un ransomware para usuarios del 20%. ¿Por qué? Porque ya no representa negocio. Si le cae a un endpoint, ¿no? Por ejemplo, si a mí me cayera en mi casa, pues prácticamente lo que hago es formateo mi equipo, bien por la información, a lo mejor yo ya tengo mis respaldos en CDs, en discos duros aparte, y pues bueno, yo salvo las fotos de la familia y del paseo de verano. Entonces, eso es importante. Pero, ¿qué pasa con las empresas? Si las empresas todavía son las más vulnerables en este entorno, por eso el crecimiento ha sido bastante grande. Ahora, con el tema de ransomware para dispositivos móviles fue un incremento mucho mayor. ¿Por qué? Yo les podría hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron respaldo de las fotos de su celular? Entonces, si me dicen, oye, pues es que ya llevo año y medio con mi celular y jamás he hecho un respaldo o porque soy de la gama adinerada y tenemos iPhone y todo lo mandamos a iCloud, bueno, es un elemento bastante fuerte. Para los que tenemos Android y tenemos sincronización a lo mejor con Google Drive, entonces esa es otra opción. Para los que no lo han hecho, pues bueno, ¿no? Es una tarea que podemos dejarle, hagan respaldo de sus equipos. ¿Por qué? Porque encontramos inclusive ransomware en dispositivos móviles independientemente de la compañía, independientemente de la naturaleza del sistema operativo. Ahora, el crecimiento, ¿no? Y la evolución de los celulares también no se ha quedado atrás. Los que tenemos más de 30, ¿no? En esta conferencia nos vamos a acordar perfectamente bien cuando llegaron los famosos StarTAC, ¿no? Me parece que se llamaban así, donde prácticamente era un equipo donde yo podía hacer llamadas, no tenía agenda, no podía hacer nada. Si me sabía el número, pues yo marcaba como el teléfono de mi casa, ¿no? Que en ese entonces era como de disquito y nos teníamos que esperar a que terminara a dar de vuelta para marcar el siguiente número. Entonces, esa evolución fue completamente apegada a lo que hablábamos de la ley de Moore, ¿no? Donde hoy en día podemos decir, oye, tengo un celular que aproximadamente me costó $1,500, ¿no? Hablamos de los de la manzanita, y dices, es el celular de los más nuevos. Entonces, prácticamente dentro de un año, pues va a salir otro equipo y empezamos a corretear tecnología. Eso también pasa en el entorno móvil y también pasa en el tema de las amenazas. ¿Por qué? Porque conforme se fueron haciendo más chiquitos los celulares, mucho más portables, con mayor tecnología, con mucho más aplicaciones, cuando llegaron los nuevos sistemas operativos, en ese contexto también se empezó a generar desarrollo para dispositivos móviles. Hay una estadística por ahí que se menciona mucho donde el 80% de las aplicaciones, y lo hablábamos en la sesión pasada, de las aplicaciones, por ejemplo, que se encuentran en las plataformas o en las tiendas de los celulares, tienden a tener brechas de seguridad que pueden ser explotadas, ¿no? O áreas de seguridad de las aplicaciones que pueden ser aprovechadas por diferentes atacantes para poder hacer algún escenario, robar información, robar contactos. Tuvimos un caso aquí en la Ciudad de México donde prácticamente lo que hacían cuando fue el auge de Pokémon Go, ¿no? Prácticamente empezaron a poner honeypot. Honeypot, pues prácticamente para que los dispositivos que estaban buscando Wi-Fi gratis en diferentes plazas, en diferentes escenarios de, de convivencia, ¿no? En los parques, en los centros comerciales y demás, empezaron a poner antenas de Wi-Fi. Entonces los usuarios iban y se conectaban de forma gratuita a ese entorno para jugar pues la aplicación y posteriormente ese dispositivo se veía enrolado y había personas atrás de este tipo de actividades donde extraían las fotos, extraían los contactos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquí hubo una campaña bastante fuerte o a lo mejor fue una campaña informal donde decías, oye, si en tu celular tenías registrado a tu mamá como nombre mamá corazoncito, pues bueno, no la registres de esa forma. ¿Por qué? Porque te podías perder el celular o podías ser víctima de uno de estos ataques y prácticamente hacían llamadas de extorsión, le marcaban a tu mamá y le decían, oye, tenemos a tu hijo, a tu hija, si no nos das tanto dinero, no lo depositas en tal cuenta, pues mira, le vamos a hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchos decían, pues si tienes a mi hijo, pues bien por ti, ¿no? Pero mucha gente sí creía, entonces para generar más credibilidad mandaban la imagen. Oye, sabes que tengo la imagen, tengo su celular y pues
agárrate. Entonces, había diferentes entornos que se manejaban para hacer ese tipo de elementos. ¿En qué termina? En el uso de la información para llevar a ataques completamente dirigidos. En este caso, prácticamente aquí en México hay una cadena de tiendas de autoservicio que se llama Oxxo. Te pedían un depósito en alguna de esas tiendas y al final pues no sabías ni quién era. Entonces prácticamente le hablabas a tu familiar y tu familiar pues andaba jugando PlayStation o andaba en otras actividades, pero prácticamente era un ataque completa dirigido para engañar a los familiares. Entonces, caemos en ese entorno, caemos en este elemento. ¿Cómo es que nosotros podemos generar? En la sesión pasada vimos un video de la primera recomendación que tú debes de tener cuando tienes un equipo smart, ¿no? Un equipo inteligente, tener una aplicación al menos de anti-malware para tu celular. Entonces, hablamos del crecimiento de anti-malware, hoy en día hablamos de espionaje completamente corporativo, ¿vale? Nos quedan 5 minutos, chicos, vamos a generar un poquito más de velocidad. Dentro del entorno entramos con tendencias de mensajería, ¿no? Hoy en día hubo un crecimiento del 80% en los ataques de lo que se nos llega por correo electrónico, ligado a que muchas de las plataformas ya se encuentran en la nube. Otro del top 10 de creencias podría ser, oye, ya una vez que tengo mi correo en la nube, el vendor de correo me va a dar seguridad para mi correo entrante y mi correo saliente. Si nosotros analizamos el datasheet prácticamente me dice, oye, te doy una gestión de correo electrónico y te ayudo a no recibir correos no deseados. Prácticamente si yo ya estoy harto de un cliente o de algún usuario, yo lo puedo banear como correo no deseado. Pero eso no incluye que nos van a hacer un ejercicio de seguridad para que nos inspeccionen todo lo que llegue por correo electrónico, como documentos adjuntos, como alguna URL maliciosa. Entonces, prácticamente es un escenario bastante fuerte. De los ataques web, hablamos de elementos donde la estadística dice, oye, uno de cada 10 URLs están analizadas y se identificaron como maliciosas, que se están utilizando este tipo de portales para hacer alguna actividad, minería de bitcoins, ¿no? Hablamos de las monedas virtuales, inclusive el tema de suplantación de identidad, engaño. Entonces, eso es una estadística bastante fuerte. Hablamos de los trimestres. ¿Qué pasó en 2018? Prácticamente esta gráfica es de 2018, esperemos que ya nos lancen la de 2019, pero el crecimiento donde dice, oye, los crecimientos hablan de primer trimestre, segundo trimestre, tercer cuatrimestre, pero en el cuarto trimestre nos hablan que hay diferentes engaños. ¿Por qué? Por la temporada de sembrina, ¿no? Navidad, el tema de religioso que tenemos a fin de año. Entonces, el consumismo, el escenario que nosotros manejamos es muy atractivo para los entornos de amenazas. Ahora, todo este elemento, ¿cómo va a terminar? Con el crecimiento del Internet de las cosas. Para los que no conocen el Internet de las cosas, prácticamente es un elemento donde todos los dispositivos inteligentes se están comunicando, desde un sanitario que me dice cuánto es el pH de lo que yo vaya a dejar allá, hasta el reloj que yo uso cuando camino y me cuenta los pasos. Toda esa información se almacena en diferentes elementos, ¿vale? Las soluciones de seguridad que hoy en día podemos estar abordando para poder hacer elementos de protección habla en diferentes capas: seguridad perimetral, seguridad en la red, seguridad en servidores, tanto físicos, virtuales o en la nube, seguridad aplicativa, seguridad en los datos, hablando de soluciones de protección de fuga de información, seguridad en las mismas bases de datos y seguridad para los storage. Esta presentación, chicos, prácticamente puede ser una guía de cómo podemos estar ofreciendo soluciones cuando un cliente tiene una necesidad en la protección en la red. Oye, ¿tienes doble factor de autenticación para tus VPNs? Perdón. Tienes, en tu infraestructura tienes un IPS, tienes un IDS para hacer inspección de paquetes. Por ejemplo, en tus aplicaciones, oye, ¿cómo gestionas los accesos? ¿Cómo recibes tus actualizaciones? Hoy en día ya existen soluciones como Web Application Firewall para este entorno. Entonces, este elemento va completamente de la mano para poder empezar a generar una oferta bastante sólida y no dejar de lado el tema de protección de usuarios. Ahora, ¿en dónde va a terminar todo esto? Hablábamos del Internet de las cosas. ¿Qué
va de la mano con escenarios de Big Data. ¿Por qué? Porque si mi celular ya es inteligente, mi aplicación me dice cuánto es mi ritmo cardíaco, mi celular me dice cuánto caminé, o tengo un reloj inteligente, o mi televisión ya sabe qué canales me gustan y cuáles es el tipo de programas que yo utilizo. Y cuando yo voy a Amazon, a lo mejor a la tienda, al marketing de Amazon, y busco a lo mejor elementos y me dice, oye, cuando yo visito otra página, ya me maneja elementos de información bastante dirigida, ¿no? Como puede ser más temas de chatbot, como pueden ser elementos de, oye, yo busqué unas petacas en Amazon y ahora me voy a mi correo y ya me salió un anuncio de buscar petacas, ¿no? Entonces, prácticamente es un escenario muy enfocado al escenario de Big Data del Internet de las Cosas. Entonces, prácticamente también tenemos que conocer cómo es que los vamos a abordar. Finalizando con la presentación, prácticamente en tema de la estrategia, ¿no? Tenemos ya un tiempo bastante corto. En tema de estrategia es, con los escenarios de Trend Micro podemos empezar a indagar. Es parte de lo que vamos a ver las siguientes sesiones. Podemos ver la inteligencia de protección máxima en diferentes puntos de la red. Lo vimos en el cuadrito anterior. ¿Cómo es que nos estamos posicionando con defensa completamente en la red, con defensa en los usuarios y defensa en el crecimiento de infraestructura, ¿no? Entonces, son elementos bastante fuertes. Me gustaría finalizar ya la presentación con este slide, donde hacemos una integración bastante fuerte con todos los elementos que podamos manejar y llevar un escenario al entorno de preguntas, dejando un minutito de preguntas. Una disculpa porque me comí los 10. Si hay dudas, podemos empezarlas a escribir en este mismo momento. Entonces, sí me gustaría leer algunas preguntas o algunos comentarios de este tipo de información. No sé, Leslie, si ahí me ayudas, si hay algunas preguntas No, o no aún hay no, preguntas ahí en Douglas. el panel. No, en el panel no hay preguntas. En el chat, chicos, si tienen algún comentario, también nos lo podrían poner. Como les comentamos, esta presentación es hablando de ciberseguridad. Podemos generar diferentes, a lo mejor entablar conversaciones. Es una base bastante sólida para entender hoy en día las siguientes sesiones. Los productos de tren, cómo protegen a la información. Vamos a tener demos de los productos, va a estar bastante interesante. Entonces, nuevamente, invitarlos a que nos regalen un espacio de tiempo. Les pongo la agenda nuevamente. Si a alguna de ustedes le interesa alguna de esas sesiones, por favor, si no tienen la invitación, pídanla y yo quedo completamente a sus órdenes. Como platicábamos, dentro del entorno de Trend Micro, yo funjo un escenario de preventa, en este caso como especialista de la solución. Cualquier duda o requerimiento, por favor, pídanmela a mi correo jugalde@licenciasonline.com y vamos a estar ahí trabajando de la mano, ¿vale? Al no haber preguntas, chicos, yo cierro la sesión. Entonces, agradecerles nuevamente el tiempo que nos han regalado. Espero y esta información haya sido bastante de valor y nos estaremos viendo todos los miércoles.